Buen día, mi nombre es Cándido Mendoza, estudiante de la UNAD del curso Química Agrícola. A continuación les voy a mostrar un video de la materia como actividad a la evaluación final, donde vamos a ver los materiales. Por ejemplo, acá vemos la plancha calefactora con agitación, un agitador magnético, varilla de vidrio, embudo con papel filtro. También observamos la probeta, unas probetas, agua destilada, reactivos como ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, solución buffer para la calibración del potenciómetro, y acá observamos la muestra de suelo que se tomó para la práctica, suelo seco, el tamiz, en este caso tamiz 2 milímetros, la muestra tamizada. Otros materiales como cronómetro, el termómetro, entre otros. Y después de esto ya procedemos a pesar la cantidad de muestra que se necesita para la práctica. La balanza analítica con pesamuestras. Ahora vamos a ver lo que son los procedimientos de toma de la muestra y algunos resultados. En el muestreo de suelo agrícola se recomienda hacer un mapa donde se va a muestrear lote, parcela o finca. No es conveniente muestrear en áreas mayores de 1 hectárea. En este caso utilizamos el muestreo simple que aplica para trabajos de investigación. Se deben tomar 4 muestras por hectárea, aproximadamente de 1 kilo cada una. Tratar lo más posible que sea en verano para la toma de la muestra. Los métodos a utilizar, vemos 3 métodos: método cuadrícula, zigzag, diagonales. En el método cuadrícula observamos los puntos, como los pueden ver en blanco, donde se toma la muestra. En el método zigzag, igualmente, de la forma denominada zigzag. Y diagonales, observamos en forma diagonal cómo se muestrea los suelos. Una recomendación de los instrumentos de muestreo que requieren algunas condiciones importantes: que se debe tomar una capa uniforme donde desde la superficie hasta la profundidad determinada, que se pueda obtener el mismo volumen del suelo en cada extracción. Entre ellos se encuentran estos equipos como el barreno, que existen diferentes tipos, y la pala. En la preparación de la muestra, primero que todo hay que homogeneizarla muy bien. Después se utilizan 2 métodos para reducir la muestra, como vemos en la figura de la parte de arriba, que es un cuarteo mecánico donde se eliminan los extremos de la muestra, y en la figura, en la parte inferior, vemos el cuarteado rifle, que es utilizado para reducir la muestra. Se van eliminando de forma contraria cada que se va reduciendo la muestra hasta la cantidad que vamos a obtener. Después de esto viene el secado, que se utiliza solamente para muestras que requieren análisis en seco. Los demás análisis, pero obviamente para la humedad, la muestra se toma como viene el lote. En el secado se debe hacer en estufa de 105 grados Celsius por 24 horas. Después tamizar en malla 2 milímetros. Los métodos y resultados. Encontramos, hicimos la humedad,
se realizaban por triplicado todos los ensayos, donde se toma el peso del recipiente en vacío, peso de la muestra seca, y el resultado fue 1,41. En la humedad, esta humedad va ligada con la consistencia y evidenciamos el suelo que se comporta, los suelos en función de la humedad, o sea, la consistencia tiene que ver con el contenido de agua de la muestra. En la densidad aparente utilizamos la probeta, donde se toma la cantidad, la densidad aparente es la relación que existe entre el peso seco a 105 grados de una muestra de suelo y el volumen que esa muestra ocupa en el suelo. En el procedimiento utilizamos, tomamos el volumen del agua, que fueron 10 centímetros cúbicos, el peso del suelo, peso de la probeta, peso del suelo más probeta más agua, y con la fórmula de densidad hallamos la densidad, que nos dio 1,4 gramos por centímetro cúbico. Posterior a esto realizamos la textura del suelo utilizando el triángulo textural que se utiliza para determinar las clases de texturas básicas y el tamaño de partículas. Realizando el procedimiento hallamos el porcentaje de arena, que nos dio un porcentaje de 68,48, porcentaje de arcilla 5,15, y con estos resultados hallamos el porcentaje de limo, que la fórmula del porcentaje de limo es 100 menos porcentaje de arcilla menos porcentaje de arena, y como resultado lo ubicamos en el triángulo. Como se observan las líneas azules, la ubicación del limo, de la arcilla y de la arena nos dio, donde intersectan estas líneas, nos dio un suelo franco-arenoso. Las características de estos suelos son suelos ásperos. Cuando se moldean en agua, manchan la mano y no forman figura. También son unos suelos con poca retención de nutrientes, se lavan fácilmente. Característico del suelo que trabajamos y el suelo que tomamos en el cultivo. La materia orgánica, utilizando el método de Van Cleve y Blas, después de hallar las absorbancias en el equipo de espectrofotómetro, nos dio un resultado de 0,498 nanómetros, y con esta hallamos, con la fórmula de intersección de la recta, hallamos la concentración y nos da un porcentaje de carbono orgánico de 2,76%. Y con este hallamos el porcentaje de materia orgánica, que se debe multiplicar por el factor de Van Benmelen, que es 1,724. Nos da un total de materia orgánica de 4,75. Esto nos demuestra que el suelo es típico de clima medio y de apreciación media. Por lo tanto, la fertilidad es poca. El índice del suelo requiere fertilizantes como ayuda para el cultivo. La conductividad eléctrica igualmente la realizamos con un equipo conductivímetro, y se realizó igualmente por triplicado, dando un resultado de 2,58 decasiemes por metro. Nos indica un suelo salino muy casi cercano al suelo normal, lo cual lo pudimos reflejar en la toma de la muestra. Observamos que eran suelos que presentaban algunos encharcamientos mínimos de agua. El pH lo hallamos por el potenciómetro, nos dio un resultado de 8,3%, característico del suelo básico, casi ligeramente alcalino.
muy cercano a ligeramente alcalino, indicándonos que son suelos con poca actividad de microorganismos. Todos sabemos que estos se proliferan en suelos medios y altos. De lo anterior concluimos que el suelo es un suelo poco apto para el cultivo de café. Como lo dije anteriormente, lo evidenciamos en el cultivo cuando vimos al tomar la muestra, que es un cultivo con baja producción y va a requerir constantes usos de fertilizantes, y por ser un suelo francoarenoso su pérdida de esto sería bastante, y antes se perderían fácilmente antes de ser absorbidos por la planta. También estos, al ser fácilmente lavados, contaminan napas de agua, causando daño en el ecosistema. Bueno, como recomendación a la práctica, sugeriría que la mayoría de los centros de la universidad hacen falta reactivos, por lo cual no podemos realizar las prácticas en su totalidad. Nos toca constantemente investigar para hacer el informe y pues no es la idea. La idea es realizar la práctica en su totalidad. Muchas gracias.